Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. El día de hoy vamos a ver la carrera de veterinaria. Para ello tenemos como invitado a Luis Franco Chuquillanqui Garamendi. Él es médico veterinario egresado por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con un posgrado universitario en anestesia y analgesia para clínicos en Unicen, Argentina. También es especialista en anestesiología veterinaria en animales de compañía por la Universidad CES en Colombia. Cuenta con más de 7 años de experiencia laboral y actualmente es director en Tranquilvet. ¿Qué tal, Luis Franco? Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Hola, ¿qué tal, Fiorella? Muy buenas noches. Un gusto poder estar aquí, poder conversar aquí un poco sobre la carrera. Ok. Vamos a conocer la carrera. En tus propias palabras, ¿cómo tú defines veterinaria o medicina veterinaria? Pues esta carrera es una carrera muy linda, desde el mundo que comenzamos a ver a los no animalitos, sino a nuestros pacientes. Es algo que realmente te ayuda a ver otro panorama del mundo, porque son pacientes que no hablan, solo te manifiestan mediante sonidos, ruidos, gestos, y poder entenderlos es algo muy gratificante y cuando ya se van, cuando ya se dan de alta, es lindo poder ver a estos pacientes con con un gran cambio en su semblante, porque vemos que cuando casi siempre entran están cabizbajos, al tacto están adoloridos, pero ya cuando se van son totalmente diferentes y eso a uno lo llena de gratitud. Es bueno poder apoyar siempre al prójimo, en este caso a nuestros pacientes caninos que bueno, no siempre pueden agradecernos, pero siempre nos mueven las colitas. Ay, sí. Hablemos también de las especialidades que existen dentro de esta carrera. ¿Existen especialidades? ¿Nos podrías comentar un poco de ellas? Sí, claro, hoy en día ya va creciendo mucho la medicina veterinaria. Cuando yo ingresé a la universidad por allá hace más de 7 años, estuvo muy poco difundido lo que es la información respecto a especialidades, maestrías, pero hoy en día ya contamos con bastantes especialidades. Tal vez en Perú estamos empezando, pero sí hay oportunidades fuera y muy probablemente con el paso de los años van a comenzar a, primero por diplomados, luego posgrados, especialidades que ya la cuenta como se puede ofrecer la San Marcos, Cayetano, científica ya te brindan especialidades y maestrías. Las más comunes o las que más pedidas, si se pueden llamar así, son las de cirugía de tejidos blandos, que es algo que casi siempre el estudiante cuando ingresa es lo que busca. Yo voy a ser el cirujano número uno y comienzan ahí a especializarse adecuadamente. Algunos cirujanos de tejidos blandos, otros de traumatología, otros netamente de neurología, algunos más clínicos buscan enfocarse por dermatología. Y si ya vamos a algo más profundo, hoy en día existen, tal vez fuera del Perú, pero sí hay siempre las oportunidades que podemos identificar hasta maestrías en ventilación mecánica, maestrías en anestesiología, hay en cardiología, pero siempre hay opciones para poder buscar y es algo que en el tiempo vas a darte cuenta cuál va a ser tu camino a escoger, porque el primer año probablemente vas a querer ser todo, pero te vas dando cuenta cuál va a ser tu camino. Ujú. Ok. También hablemos del día a día de un médico veterinario. ¿Qué es lo que hace un médico veterinario en su día a día? Al menos en mi área, que es el área de anestesiología, es algo muy interesante. A mí me comunican mediante redes sociales o WhatsApp que necesitan la asistencia para poder, para la redundancia, anestesiar a un paciente. Me envían los exámenes correspondientes, hablo con el clínico y recién voy y acudo al centro. En este caso, cada cita se tiende a programar, se llega al lugar, se habla con el tutor, se le explica el procedimiento anestésico porque muchas veces desconocen cómo es que se los va a anestesiar. Entonces yo utilizo muchas veces imágenes apoyando de una tablet donde les indico qué es lo que vamos a hacer con el paciente por el área anestésica. Se le va a poner oxígeno, se le va a cateterizar, se le rasura, se lo conecta a estos equipos de monitoreo que suenan tan clásico en las novelas que os hacen ruiditos de pip, 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 todo esto de manera didáctica para que pues sepan. Y así lo vamos repitiendo durante el día. Por el lado clínico, normalmente lo que deberíamos hacer
en mi rubro de anestesia, es las consultas anestésicas, donde intentamos resolver todas las dudas que puedan tener respecto a la anestesia, porque lamentablemente estuvo muy satanizada la anestesia, pensando que decían un paciente anciano, un paciente geriátrico de 10 9 años no se puede anestesiar, cosa que es mentira. Lamentablemente, la satanización de la edad frente a la anestesia era algo muy del día a día y que hoy en día buenos colegas ya vamos realizando estos procedimientos y vamos teniendo en cuenta que la edad no es un impedimento para poder anestesiar a nuestros pacientes. Y así entre anestesias y consultas es lo que hacemos en el día a día. Bueno, una consulta general, digamos, que yo tengo personal, que no está en la Ok. lista de preguntas que te dije, es, ¿hay una diferencia entre los animales que son de compañía y los animales que son tipo de granja, animales grandes? ¿Hay una distinción a la hora de estudio o cómo es? El mismo veterinario, por ejemplo, tú puedes atender a un, no sé, a un buey, por ejemplo, que lo van a operar o a un caballo, ponte. Por ejemplo, yo particularmente ya me he enfocado y profundizado en animales de compañía, que son pacientes caninos y felinos, pero en la formación de la especialidad sí me brindaron la- las herramientas para poder anestesiar a un paciente equino. Para hacer un ejemplo, entonces yo tengo la teoría, pero si lo quiero hacer mañana, por ejemplo, como yo me enfoqué en animales de compañía, yo no tengo el equipo que es 4 veces más grande porque son animales gigantescos para poder realizarlo. Pero sí en la formación universitaria casi siempre te dan una formación muy general de todo. Abarcan animales de compañías, animales de producción, animales exóticos o animales silvestres o hasta algo que antes no se tomaba en cuenta, lo que es la producción acuícola. También tienden a tener eh, rubros para producción o terapéuticas para colocar. Y ahí cada alumno ya va decidiendo, pero el universitario sí tiende a salir con toda la formación de todos los animales que podríamos encontrar, al menos en nuestro territorio, ya que uno profundice en ciertas especies es decisión de cada uno, porque hoy en día abarcar todas las especies muchas veces nos va a quedar corto, porque son miles de especies que podemos estar tocando. Ok, entonces, en la universidad sí les enseñan, pero a la larga te tendrías que especializar, ¿no? Sí, Ok, perfecto. porque en 5 años, 6 años, dependiendo de la Muy universidad, poco. no te va a dar el tiempo para estudiar tantas especies. Ujú, ok, perfecto. Todo más claro. Hablemos un poco de la parte personal. ¿Cómo tú decidiste estudiar esa carrera y qué te llevó a ella, no? ¿Ya sabías desde antes o cómo fue tu elección? Fue curioso porque particularmente dentro de mi juventud, porque ya me considero un poquito ya más adulto, más anciano, ya me veo. No estaba en mi mente el estudiar medicina veterinaria y era porque pues en esos, a mis 15 16 años yo tenía el capricho de estudiar música por temas personales, nunca se pudo dar, entonces siempre me fue bien con los temas de ciencias de la salud, así que me aventé, me metí a la carrera. A los primeros años eran cursos, bueno, generales, como todos se vamos a llevar cuando se ingresa a la carrera, pero realmente una vez adentro ya te da otro toque el estudiar tanto con los pacientes reales como los cursos teóricos, te hace ver un mundo que uno ignora, porque piensa que es consulta, 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 consultas en la veterinaria y ya, pero realmente es un mundo muy grande, desde laboratorios, que y a mí me encantó mucho anatomía, porque el olor no es lo mejor, no es lo más, porque son pacientes o son maquetas en hoy en día, pero antes sí se estudiaba con algunos pacientes ejemplares, pero era lindo porque se reunían muchos compañeros para estudiar. Y era algo que yo lo veía como una competencia sana entre, ya, mira, yo ya estudié todo esto, mi otro compañero ya estudió todo esto y sabíamos que podríamos competir y ver qué tanto sabíamos. Y el curso era muy interesante, había muchas cosas por estudiar. Yo descubrí el amor por la veterinaria cuando entré. No Ujú. digo que hay probablemente jóvenes que ya saben que van a ser veterinarios y muy buenos veterinarios, pero sí por ahí todavía tienen dudas. La carrera es algo muy lindo, es muy gratificante el poder apoyar siempre a otros, en este caso a nuestros animalitos que nos mueven la colita siempre. Ujú. ¿Y cómo fue tu proceso de preparación para ingresar a la universidad?
Esta vez yo postulé primero a la Universidad San Marcos, no tuve éxito lamentablemente y bueno, tenía que seguir estudiando porque ya se me estaba pasando un poco la edad y mis padres pudieron apoyarme entrando a una universidad privada que es la Universidad Ricardo Palma. Igual tiene un proceso de examen de admisión, como ya venía preparándome previamente para San Marcos, entonces sí pude tener las herramientas e ingresé y a partir de ello ya comienza la vida universitaria. ¿Sabes la oferta universitaria que hay o en qué universidades existe esa carrera? ¿Es difundida o es un poco, no es muy conocida, digamos? Al menos hablando Lima Metropolitana, desconozco fuera de Lima Metropolitana. Hoy en día ya hay mucha propaganda, mucha divulgación en redes sociales. ¿Será porque pues yo sigo páginas de veterinaria, pero ya me sale, vas subiendo por redes sociales y te encuentras muchos artículos o muchas fotos, posts donde te hablan sobre medicina veterinaria y las que tenemos en Lima Metropolitana ya van creciendo. O sea, antes solamente era San Marcos y Cayetano. Hoy en día ya tenemos la científica, está la UPC. Si mi memoria no me falla, la Universidad Wiener también ya está abriendo la carrera. Eh, no es lo mismo, pero la agraria tiene zootecnia, que es una carrera no igual, porque es otro mundo, pero también tiene una carrera que se llama zootecnia. Y fuera de Lima Metropolitana tengo colegas que han venido de Trujillo, que existe universidad, sé que hay en Arequipa, entonces creo que muchos departamentos ya van teniendo la carrera, desconozco los nombres de las universidades, pero en buena hora veo que se va publicitando mucho, al menos en Lima Metropolitana que me salen las publicaciones por redes sociales. Ok. Y hablemos ya, una vez ingresaste a la universidad, hablabas un poco de los cursos que te gustaban y entre ellas era uno de anatomía. ¿Y qué Sí. otros cursos que no te gustaron o te fueron muy complicados? ¿Por qué fueron? ¿O cuáles? Bueno, a mí nunca me gustó patología o lo que tenga que ver con un microscopio. Como yo uso anteojos, entre enfocar mi anteojo y la lupa de, digamos, donde entra el microscopio era muy complicado. Segundo que creo que era un tema mío, el tema de la luz que sale del microscopio para enfocar era muy fuerte y estaba mi vista ahí, yo retiraba la vista y veía muy borroso. Entonces todo lo que tenga que ver con laboratorios nunca me fue muy bien, pero no significa que era el fin del mundo, había que aprobarlos igual, pero era algo que no me gustaba. Y luego de eso, bueno, espero mi profesor nunca escuché esto, el tema de forrajes tampoco fue mis favoritos, era estudiar forrajes, qué tanto crecían, eh, sí, que son gramíneas, que son leguminosas, era un tema muy pesado y justo nos tocaba después de almuerzo. Era Pesado. 2, 3 horas escuchando al doctor Laos, me acuerdo. Y bueno, eran cursos que tal vez yo sabía ya porque era, creo que quinto siglo, que no me iba a dedicar a mayores. Entonces dije, ¿para qué voy a aprender tema de forraje si yo no me voy a dedicar a eso? Pero había que llevarlo, la malla curricular nos obligaba. Entonces, bueno, había que hacer un esfuerzo y aprobarlos. Pero como es la vida, al final luego de eso sí toma importancia en algunas ocasiones, porque ahora animales de compañía tiende a ser un conejo, tiende a ser un cuy, o algún lagomorfo como un conejito, entonces esos animalitos ya comienzan a comer forrajes, entonces ¿cómo es la vida? Algo que no me gustaba, ahora ya de adulto, ya de profesional, lo tuve que aprender a la fuerza. Mm, ok. Y aparte de los cursos que mencionaste que te gustaron, anatomía, otro curso que te haya gustado y por qué. Mucho me gustó fisiología, porque a partir de fisiología nacía todo. Cuando lo empecé a llevar fue un curso poco complicado, pero realmente se complementaba mucho con los cursos que necesitabas llevarlos para que se abra o que se te habilite, que en este caso era biología uno que llevábamos y bioquímica uno y 2. Entonces eran cursos que a mí me gustaban y cuando llegamos a fisiología era muy divertido. eh, y además nos reuníamos mucho a estudiar con mis compañeros y era divertido, era más que clases de aprenderse todo, era una reunión entre todos los compañeros donde podríamos estar debatiendo qué no entendió uno, qué no entendió el otro y se hacía divertido. Y cuando eran los exámenes, pues más, Ujú. todos estudiando en grupos para no desaprobar. Sí, hablando de esas anécdotas, ¿nos podrías comentar una anécdota que has vivido en la universidad? Puede ser graciosa o algo que, Mm. no sé, hayas aprendido, ¿no? Una lección, digamos. Uy, a ver.
Particularmente a mí me agarró entre el sexto y séptimo ciclo pandemia, me agarró. Entonces yo estaba en un dilema, sigo estudiando, no sigo estudiando. Y justo era marzo, me acuerdo que nos iban ya pues a encerrar a todos. Yo estaba llevando unas rotaciones con un doctor que era neurólogo, porque yo antes de intentar ser anestesista, yo quería ser neurólogo o irme por la rama de neurología. Entonces el doctor me dijo, Franco, pero ¿para qué vas a dejar de llevar los cursos si el curso, digamos, que nos iba a tocar iba a ser cirugía? Un curso no te va a definir como profesional. Un curso simplemente o lo apruebas, lo desapruebas y si no, pues eso no va a ser, no te vas a convertir en el mejor cirujano si lo apruebas o te vas a convertir en el peor cirujano si no lo apruebas. Esa anécdota esa conversación con ese doctor me llegó mucho, lo profundicé y dije, bueno, sí tiene totalmente la razón. El llevarlo virtual o presencial no me va a definir a mí como futuro, en ese momento, como futuro cirujano. Entonces, yo decidí llevarlo virtual. Yo llevé dos ciclos virtual, porque justo fue lo de la pandemia, tres ciclos virtual, que fue junto de la pandemia. Fue un poco pesado poder utilizar la PC y hacer un cambio totalmente donde te veías todos los días con tus amigos a virtual. Y yo intenté que esa información que me dieron a mí, que realmente me sirvió, intentárselo dar a otros amigos porque estaban en el mismo concepto que yo Ujú, de no querer quedarse o que no, yo quiero presencial, presencial, presencial. Y gracias a Dios algunos compañeros pues sí continuaron conmigo y porque siempre es bueno llevarse con los compañeros pues en el mismo semestre, porque a veces desaparecían compañeros porque querían esperar, pero yo sí tuve al menos la suerte de que un doctor más experimentado me dio esa conversación y yo, pues, bueno, lo seguí. Hoy un día ya no hago neurología, pero realmente se lo agradezco mucho porque si no, se me hubiera retrasado probablemente un año. ujú, sí, creo que muchas también en esta carrera. Tengo un hermano que también está en la disyuntiva porque él estudió ingeniería civil y creo que ya en los últimos ciclos tenías que hacer prácticas o algo así y también lo tuvo que llevar virtual. Claro. En la universidad no necesariamente te enseña todos los cursos que tú necesitas saber para afrontar el mundo laboral. ¿Qué Sí. cursos extracurriculares sugieres que una persona que está estudiando esa carrera debe estudiar para poder trabajar, hacer sus prácticas o estar más preparado, ¿no? Para el mercado laboral? Uno sería inglés, que creo que ya es algo muy necesario para todos. Yo soy malísimo con el inglés. Yo hablar, pues, te digo a las justas dos oraciones, pero leer me va bien. Pero entonces el inglés te va a abrir muchas puertas en el momento que desees buscar un rubro laboral de veterinaria, pero tal vez fuera del país. Otro sería oratoria, es algo que realmente importa mucho, el poder comunicarse adecuadamente con el tutor, porque al fin y al cabo el tutor es quien va a aprobar, si es aprobar los procedimientos, exámenes, cirugías, consentimientos que tú le vas a informar. Si lamentablemente no logras tener una buena comunicación con el tutor o quedan vacíos, el tutor no es que te vaya a reclamar, sino es que puede quedar en duda y tal vez va a buscar una segunda opinión. Entonces, saber comunicarse adecuadamente con el tutor y sobre todo no solo con el tutor, tal vez con tus colegas, porque a veces hay cambio de turnos donde necesitas tú informarle, mira, el paciente Pepito necesita esta medicación, necesito lo otro, no le puede poner lo otro, entonces tienes que saber comunicarte, una comunicación asertiva entre colegas, entre tutores, hasta con el mismo paciente, aunque que parezca, no te va a responder, pero realmente tener un tono de voz con el paciente, no gritar, no alzar la voz, o si tu voz sientes que es muy fuerte, también modularla, porque en muchas ocasiones a veces los pacientes se asustan cuando escuchan ruidos muy fuertes y más si son gatos. Y finalmente, considero que es el tema de, no sé si sea un curso, pero a mí me hubiera gustado, es el tema de llevar clown porque realmente dentro de la carrera necesitas desestresarte. Necesitas buscar algo que te desestrese. A mí me hubiera gustado entrar porque me divertía ver, al menos por la tele, pero realmente considero algún tipo de habilidad, hobby que te distraiga, porque la carrera es linda, pero también necesitas tener una vida y distraerte en lo que gustes.
tocar instrumentos musicales, en este caso yo quería clown, pero buscar alguna cosa que te entretenga, porque no todo es la estudios o la vida universitaria. Perfecto. Y una vez, o en qué momento se comienza a trabajar o buscar las prácticas, ¿no? ¿Eso Mm. sería en el octavo ciclo o sugieres que sea desde los primeros ciclos, de repente ya terminando? ¿Cómo es el mercado laboral al iniciar esa carrera? Ya, ok, las prácticas que uno puede encontrar desde que es estudiante, creo que la define cada universidad. Al menos en la Universidad Ricardo Palma, yo desde tercer semestre ya podía solicitar que me brinden un centro veterinario para hacer prácticas. Obvio, estando en tercer semestre recién iniciaba y solamente me permitían tal vez labores muy primarias como uno, ver cómo cateterizar, cómo rasurar un área, pero poco a poco te va dando experiencia. Luego ya octavo, sexto, séptimo ciclo ya te darían más oportunidades tanto de hacer estas actividades o hasta medicar. El tema de matemáticas también es súper importante dentro de la carrera. Y respecto a los honorarios o ser pagos como practicante, eh, hasta hace un año conversé con un administrador de un centro veterinario, me indicaban que tal vez me estoy equivocando, pero por un tema de ya reglamento que tenían que pagarles obligatoriamente a los practicantes. Desconozco si esto sigue así, pero los temas de los pagos, cada centro veterinario definiría si te va a pagar y cuánto te va a pagar. Particularmente yo cuando inicié, fue una conversación directa con el doctor, que hoy en día es un gran amigo mío. Me dijo, Franco, yo te voy a dar para tus propinas. Yo no entré buscando a que me pagara, yo entré buscando aprender, pero el doctor decidió hacerlo porque él quería. Pero más que buscar un dinero económico, yo sé que el mundo se mueve con dinero, pero el tema de buscar experiencia laboral realmente va a servir mucho. Empiecen a practicar más que laborar, empiecen a practicar desde muy temprano. Yo sé que el estar 6 horas a veces en un consultorio puede ser un poco pesado, pero todo eso se va a ver reflejado ya cuando estés en séptimo, octavo, noveno ciclo, donde ya vas a tener experiencia. Y esa experiencia realmente va a valer más que un monto económico que tú puedas estar buscando a tu temprana edad en la vida universitaria. Ujú. Y ya una vez terminado la carrera, esto, por ejemplo, no sé, en medicina generalmente hacen serums Sí. y en medicina veterinaria es así, ¿no es así? En medicina veterinaria no nos obligan a hacer el serum. Particularmente a mí me gustaría que lo obliguen. Nosotros lo que hacemos es voluntario ingresar al Serum y ustedes pues se preguntarán, pero ¿para qué vas a hacer Serum si yo quiero abrir mi clínica? Muy probablemente no lo voy a utilizar, es un año perdido y no sé qué. Pero existen dos tipos de Serum, entonces tienes el equivalente y el no remunerado, creo que es el término adecuado, donde el equivalente sí te pagan por ir, pero ese es al azar, y el no remunerado, bueno, como lo dices, sin pago. Particularmente, ¿en qué te serviría esto? Eh, si es que en algún momento deseas postular a algún área del Estado o alguna universidad, por ejemplo, no lo sé, San Marcos, para tu hoja de vida es muy bueno tener el ser un realizado. En este caso, por ejemplo, yo tonto no lo realicé y hoy en día ya no tengo mucho tiempo, pero me hubiera gustado hacerlo. Porque, por ejemplo, para medicina humana, los que van, no sé si es posgrado o pregrado, los que van realizando su formación para hacer la paroscopía, utilizan ejemplares porcinos y en esta oportunidad necesitan un médico veterinario que realice las anestesias en estos ejemplares porcinos. Pero en la solicitud busca un médico veterinario habilitado y colegiado que haya realizado el serum como requisitos. Y si lo vemos por el lado económico, realmente el Estado da muy buenos beneficios o esos pagos, porque eran horarios de 8 a 12 del mediodía con una muy buena paga. Mm. Entonces, y el otro ya si quieres dedicarte a trabajar dentro del Estado para SENASA o algún otro ente, muy probablemente el Serum te va a abrir muchas puertas. Sí. Y hay campo laboral ya como médico experimentado, no sé, ponte 2, 3 años, 4 años. ¿Hay campo laboral? ¿Es difícil conseguir trabajo o no? ¿O sí, sí se Hoy puede? en día, oportunidades laborales siempre va a haber.
Nosotros salimos como egresados, luego deberíamos continuar con el bachiller, que ahora creo que, al menos hasta hoy, creo que lo están dando de manera automática, pero luego de eso deberíamos ya sí o sí titularnos y colegiarnos, porque este sería el escalón necesario para decir yo soy un médico veterinario habilitado y colegiado y poder tener tu sello, que es muy necesario. Yo no digo que los colegas que no lo cuenten no sean eficientes, probablemente lo son, pero para el Estado probablemente nos exijan tener este grado académico. Las oportunidades laborales, creo yo, siempre la va a haber. Hoy en día normalmente siempre sí buscan médicos veterinarios habilitados y colegiados porque van a tener el sello y ese sello, por más que parezca tonto, da muchos beneficios al centro veterinario porque es un médico veterinario habilitado y colegiado que puede sellar, firmar cualquier tipo de consultas, vacunas, permisos para viajes de los pacientes, algún tipo de realización de necropsia en el paciente, o sea, todo lo que pueda necesitar una firma de un autor lo realizaría un médico habilitado y colegiado. Y eso aumenta los honorarios del médico veterinario comparado con un colega que es bachiller que como no cuenta con el sello, probablemente los honorarios sean bajos. Y los rubros realmente no solamente son centros veterinarios. Hoy en día, que también yo entré con esa idea, pero me di cuenta que en el camino hay mucho más cosas. Hoy en día hay trabajar de manera clínica o privada con un centro veterinario. Hoy en día existen laboratorios que también solamente hacen procesamiento de muestras. Puedes trabajar, en este caso, brindando servicios como lo hago yo de anestesiología. Te puedes especializar, te puedes convertir en dermatólogo, en cardiólogo, en neurólogo. Tal vez puedes ir y trabajar para Senasa, trabajar en el aeropuerto, trabajar en los zoológicos, fuera de Lima puedes trabajar en centros porcinos, avícolas. Por ejemplo, yo hice pasantías, bueno, una rotación de mi internado en Pampa Galeras, que es en Ayacucho, con vicuñas. A las vicuñas no se las toca, solamente se las mantiene en observación, monitoreo, pero era un rubro totalmente diferente a lo que hoy en día me dedico, pero es una experiencia muy linda. Si a ti te gusta viajar, si te gusta estar fuera de Lima, pues trabajar con vicuñas es lindo. A veces el frío es incómodo, pero hoy en día existen muchas cosas, no solamente es una clínica veterinaria y ya. Ujú. Perfecto. No sé si tienes alguna experiencia, nos podrías contar un poco de cómo es trabajar en el sector público y en el sector privado, alguna comparativa. Al menos en el sector público he tenido muy pocas experiencias, tanto laboral, solamente por las que voy mencionando, por ejemplo, lo que yo hice la pasantía en Pampa Galeras, fue producto de mi internado, estuve un mes muy lindo. Recibíamos turistas, les explicábamos qué son las vicuñas, por qué las protegemos, desde cuándo Pampa Galeras existe. Y lindo, te desconectabas totalmente de la ciudad, comías trucha que a veces el guardabosques, que era otro biólogo o un médico veterinario, iba y cazaba. Yo, yo que venía de Lima, total inexperto en cazar. Luego también en Cusco, por el área, eso le pertenece, si mi memoria no me falla, hoy en día a San Marcos, que es Ibita, que es un centro donde hay producción de alpacas. También es un área del sector público que es interesante, que cuando yo fui era un centro en Cusco a unas 2 horas que estaba al mando un médico veterinario para la colección, procesamiento de muestra de sangre de alpacas, su esquila y todo esto. Por el lado privado, que es lo que más se hace hoy en día, son los centros veterinarios. Casi siempre son empresas pequeñas que lo realiza de a uno o dos colegas y poco a poco van creciendo. Hoy en día ya sí existen empresas tal vez mucho más grandes y sectorizadas porque tienen dos, tres, cuatro sedes, pero el sector público ahorita es lo que está más explotado, al menos en Lima Metropolitana. Muy probablemente por el sector público si haya muchas cosas que yo desconozca, pero siempre va a existir la oportunidad laboral de trabajar. Y si quieres por el lado del sector público, el SERUM siempre te va a dar una mejor referencia frente a tal vez otros colegas que no la hayan realizado.
Ujú, ok. También no sé si tienes alguna referencia de cómo es medicina veterinaria en el exterior, o sea, fuera del Perú y hacerlo una comparativa con el Perú, ¿no? No sé si es tal vez diferentes procedimientos o se ve de manera distinta. La medicina es la misma. El tema de manejo administrativo, manejo laboral, sí lo veo diferente. Yo estuve por Colombia haciendo pasantías y el tema de horarios laborables, sí veo que sí se respeta un poco más comparado con lo que se puede presentar acá en Perú, porque los horarios laborales no sobrepasaban las 12 horas diarias, era imposible que sobrepasen las 12 horas diarias en Colombia, pero acá en muchas ocasiones sí, sí hay así, pero eh, ya es decisión de uno el acceder a ese tipo de horarios, porque pues al momento de entrevistarte, al momento de firmar tu contrato, pues te dice. El lado de la educación también en Colombia, por un tema que es una universidad privada donde yo estudié mi especialidad, era una universidad totalmente, pues, a lo grande, con estructuras y quirófanos, equipos totalmente sofisticados, pero realmente eso no va a quitar la formación de uno. Uno viene estudiando desde el primer semestre y ya sabe lo que quiere. O sea, yo siempre he tenido claro que la universidad no hace al alumno, sino el alumno hace a la universidad. Yo podré haber estudiado en la mejor universidad, pero si no aproveché, de nada me va a servir salir como médico veterinario si no aproveché realmente lo que debía cuando debía. Ujú. ¿Nos podrías comentar alguna anécdota laboral que hayas vivido, alguna experiencia que hayas tenido, no sé, en Colombia tal vez, o en, no sé, en tus prácticas en Serums? No hiciste Serums, ¿no? No, Hiciste el ser uno. Unas pasantías con... pasantías o en tu Sí. práctica privada. Bueno, tengo uno que tuve que pedir apoyo de varios colegas. Un amigo mío me llamó para hacer una anestesia yo pensé que iba a ser pues un paciente canino felino y cuando llegué me di con la cuenta que era un gallo. Yo particularmente, yo no anestesio gallos, yo he llevado, sí, mis cursos dentro de la especialidad para anestesiar animales silvestres, animales de corral, si se pueden llamar así, pero en la práctica diaria no los realizo. Entonces, cuando llegué, me dicen, no, doctor, es que es de mi familiar, el gallo se asustó y no sé qué, se quedó atorado en uno y se había hecho una pequeña herida en su pechito y necesitábamos suturarle. Le dije, pero me hubieras avisado para venir estudiando, para venir practicando. Y me dice, pero pucha, es que si le decía no va a venir, porque yo no hago anestesias. Y dije, ya, espérame 5 minutos. Llamé a un amigo y acá de Lima que hace también anestesia en exóticos. Y estuvimos hablando unos 15 minutos, me dio la información necesaria. Me dijo, pero yo nunca lo he hecho. Me dijo, no te preocupes, casualidades de la vida. Creo que hace 3 semanas antes, 2 semanas antes, este colega me dijo, Franco, ven, porque yo estaba pasando por ahí, ayúdame a cateterizar él tenía otro gallito en su consultorio y me acordé cómo lo cateterizó, dónde lo cateterizó y bueno, lo cateterizamos a este gallito y bueno, lo anestesiamos, gracias a Dios todo bien. Le hicimos bueno, el doctor correspondiente le hizo unas suturas en el pechito, yo asustado viendo por todos lados porque los he hecho, pero siempre bajo la tutela, en ese caso, del médico veterinario encargado de exóticos, pero... gracias a Dios salió todo bien. Yo mantuve la comunicación con el doctor, le manejamos antibióticos, antiinflamatorios y bien, en buena hora el gallito salió bien. A los días ya, a la semana le retiraron las suturas y bueno, de ahí ya perdí comunicación, pero creo que como yo voy a necesitar ese centro, luego de, creo que fueron 3 meses, le comento, doctor, ¿y qué tal el gallito de su familiar? Y ya se lo habían comido, el pobre gallito. Como el Resulta que, meme, como el pues, meme. entonces se curó tanto, yo me preocupé tanto, y al final me dijo que no, es que era porque el gallito, no sé qué cosas X le pasó, que ya no iban a poder tratarlo, y bueno, decidieron que ya era su momento del pobre gallito. Ujú. Pero al menos quedó de anécdota porque
fue algo que necesité aprender en menos que de una hora para poder eh, apoyarle, porque el pobre gallito estaba malito con su pecho abierto. Y qué suerte, ¿no? Que hayas visto unos días antes ese procedimiento, digamos. Sí, siempre es bueno mantener buena relación con otros colegas que saben otras áreas para poder apoyarse, porque uno no puede saber todo realmente. Entonces, si ese día fue un gallo, probablemente pasado mañana me tocará un cuy, me tocará un conejo, y aunque ya los estoy aprendiendo, porque es parte de la formación también, cuando te llega a tu primer paciente que no conoces, pedir ayuda no está mal. Sí, 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 uno no tiene por qué saber todo. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos entrando en la parte reflexiva un poco. Con tus años de experiencia laboral, que ya has visto muchas cosas, has viajado a otras partes del mundo, también a otras partes del Perú, una problemática que hayas observado y que decías, no sé, o que digas tú mismo, no, esto debe cambiar, esto, por ejemplo, no sé, en el área de salud, no, no muchos tienen el SIS. Esto, faltan medicamentos en otros lugares, entonces hay muchas problemáticas. Y en el lado veterinario, ¿cómo es, no? De medicina veterinaria. Por ejemplo, algo que sí lamentablemente he visto, a mí no me ha tocado, pero sí veía que por el simple hecho de que la médico veterinario es mujer, no la consideran mucho. Solamente simplemente por el simple hecho de del sexo. Yo recuerdo que cuando yo todavía era estudiante, yo estaba creo que en séptimo o octavo ciclo, bueno, yo apoyaba a la doctora, era una doctora que hoy en día es una amiga mía, y yo pasé, entré al consultorio para apoyarle a poner un catéter y el tutor del paciente se refería a la doctora como señorita. Y cuando yo pasaba, él me decía doctor. Entonces, para no generar ningún tipo de inconveniente, ok, solamente decía saludaba y me retiraba, pero por ejemplo, el tema de machismo en la carrera existe, tanto por parte de tutores como de otros médicos. Entonces, yo considero que pues la doctora es la doctora dentro del consultorio. Le pueden decir señorita fuera del consultorio, porque probablemente sea una doctora muy joven, pero dentro del consultorio yo considero que pues es la doctora y se tiene que respetar. Tal vez por un tema de ignorancia lo dirán, pero creo que es algo que se tiene que cambiar, es un tema de educación que viene desde casa, pero espero yo que sí se cambie. O simplemente por el hecho de que tengan más edad, por ejemplo, un doctor de más experiencia, de más edad, ya lo dan por validado que lo que pueda mencionar es ley. Y viene otro colega que recién está empezando en la carrera, lo ven un poco joven, lo ven que tal vez por ahí tartamudea un poco al hablar porque está un poquito nervioso, pero simplemente no lo, no le dan válido su información porque lo ven jovencito. Es algo que también considero que dentro de nuestra carrera deberíamos cambiar. Es algo que debemos revalidar los nuevos colegas que salen hoy en día y sobre todo algo súper importante, hasta cuando yo ingresé por el 2017, casi el 80% de ingresantes eran mujeres en esta carrera y realmente es algo que veo que sigue. Realmente ya no hay muchos varones que ingresan a la carrera. Desconozco por qué, pero pues si realmente van ingresando mucho más mujeres a la carrera, pues no me gustaría que estas futuras colegas las comiencen a llamar señoritas y no pues doctoras como lo que les corresponde. Probablemente si tiene una autoestima muy alta le va a dar igual, pero por ahí siempre lamentablemente va a existir una colega que le pueda afectar o pueda sentirse un poco menos y estas palabras sí las puedan tal vez herir o hacer sentir mal y tal vez malogren su día. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y hablemos también de la importancia de tu carrera en la sociedad. ¿Cuál crees que es la importancia, no, de tu carrera? Hoy en día no solamente la anestesia, hablo de general de la medicina veterinaria, tiene una función muy importante, es la famosa One Health o una sola salud, una sola medicina, porque si solamente tomamos como ejemplo la pandemia que tuvimos en el 2020, pues eso nace desde pues el que algunos animales pues podían, se decían que algunos animales podían transmitir la enfermedad
Entonces, el médico veterinario tiene un control epidemiológico muy marcado, que es algo que es súper importante, es algo que dentro del sector de salud se tiene que validar, es algo que el médico veterinario se encarga. Cada quien tiene su rubro, un médico veterinario, un médico humano, un biólogo, un patólogo, lo que sea. Entonces, el médico veterinario está encargado de prever enfermedades zoonóticas. Es algo súper importante que en muchas ocasiones no lo toman en cuenta. En Lima Metropolitana no tenemos rabia reportada, pero fuera de Lima Metropolitana, hasta al menos cuando ver estudiantes, sabía que había reportados casos de rabia mediante murciélagos y algunos animales silvestres. Es algo que el médico veterinario debería controlar porque eh, la rabia es muy mortal tanto para el animal como para la persona si es que llega a ser mordida y por otra enfermedad tal vez más pegada a nuestra realidad, la famosa leptospirosis. Acá en Lima Metropolitana, en ciertas zonas donde haya mucho caudal, como está pasando en estos días de muchas lluvias, la humedad pues va a generar que pueda haber brotes de leptospirosis. Entonces es algo que también un médico veterinario debería estar encargado de prever y manejar el tema de la epidemiología de estas enfermedades. Algo súper importante que se debe tener para evitar enfermedades. Ujú. Sí, estabas hablando del COVID, ¿no? ¿Podrías decirnos un poco cómo viviste el COVID? Esto, no sé si estabas estudiando, estabas trabajando, cuál fue el impacto, ¿no? ¿Hay un antes o un después? Mm. Sí, realmente sí. Y creo que a mí me agarró como estudiante. Yo dejé simplemente de trabajar o de practicar y listo, continué estudiando. Pero sí tenía la información de colegas que seguían laborando. Algunos trabajaban citados a puertas cerradas porque muchos, no me acuerdo muy bien si todos los veterinarios llegaban a tener un permiso para abrir el centro veterinario porque necesitabas demostrar que eres personal de salud para poder tener esos permisos que creo que duraban 72, 48 horas, no me acuerdo exactamente, pero era un problema poder también darle recetas a los tutores para que ellos se puedan movilizar entre, entre la pandemia y el tema al menos de formación universitaria. Creo que sí frenó un poco el tema de relaciones interpersonales. Yo tuve a compañeros que antes de la pandemia, pues conversábamos de lo más normal y post pandemia, digamos que esa relación interpersonal de poder comunicarnos se perdió un poco. Eh, Algunos colegas simplemente desistieron de la carrera y otros no cambiaron, pero se notaba que había un antes y un después de la pandemia. Realmente ya eran personas que tal vez utilizaban más mascarillas todo el día, porque entiendo, se entendía su preocupación de no querer enfermarse, pero sí, habían cambios que dejaron huella. Hoy en día creo yo ya pasó, ya estamos casi 6 años, pasó rápido de la pandemia, pero sí dejó secuela, colegas que ya no volví a ver porque lamentablemente pudieron fallecer y otros colegas que decidieron no continuar la carrera porque pues no podían costear la carrera universitaria porque en este caso yo estaba en una universidad particular. Sí. ¿Y cuál es el impacto ahora del último año, ¿no? Ha surgido la IA, la inteligencia artificial. ¿Cuál es el impacto que tú crees que va a tener esta herramienta, digamos, en el desarrollo de tus labores? ¿Crees que es bueno, malo, algunos pros, algunos contras que nos puedes decir tal vez? Bueno, es bueno dependiendo de quién lo usa. Particularmente yo la utilizo, como le estaba mencionando yo, para leer inglés soy bueno, pero a veces tocan términos muy difíciles, entonces yo le pido a la IA que me lo traduzca del inglés al español. Tal vez no es el mejor inglés, pero la idea se entiende mejor. Tal vez lo malo es que te puede dar todo ya hecho, pero no siempre es bueno porque la IA va a encontrar información de donde sea, pero hoy en día se considera que toda medicina, todo lo que pueda salir de mi boca diciendo, para esta enfermedad necesitas colocarle tal cosa, todo tiene que estar basado en evidencia científica. De lo cuales a veces si tú le preguntas a la IA te lo da la información de El Rincón del Vago, que era una página que yo encontraba hace mucho tiempo cuando hacía mis tareas, cuando no quería hacer mis tareas, mejor dicho, porque estaba todo hecho. Eh, y probablemente la IA se puede basar en estas fuentes que no tienen una validez científica. Y eso es malo porque pues le estamos dejando toda nuestra búsqueda
profesional a una inteligencia que en ocasiones puede fallar y va a fallar probablemente. A mí me sirve mucho para buscar artículos científicos que no están en inglés. Hay pocos. Me tocó para mi tesis buscar un artículo en chino que no encontraba por ningún lado. En ese entonces todavía no había IA, pero probablemente hoy en día sí te ayudaría a buscar artículos científicos en diferentes tipos de idiomas o diferentes tipos de años para que podamos aprovecharlo. Pero no es dejarle que él haga todo, porque si no de nada te va a servir, porque te da toda la información, pero al final ni terminas leyéndolo, entonces solo presentas tus labores, solo presentas tu trabajo, pero de ahí, ¿qué más vas a hacer? No te beneficias de nada. Sí. Y no perder el criterio, ¿no? La capacidad de Sí, razonar o también supervisar la información que te da la IA. Y hablemos de los retos que van a tener los futuros profesionales que están estudiando esta carrera o van a estudiar acá 5 o 10 años. con los Terian van a tener ahora. Ah, ¿verdad? Los Terian. Ahora está de moda. Pues que se enfrentaría un médico veterinario en unos años. Muy probablemente ellos ya van a tener que enfrentarse a muchos tutores, que ya está pasando ahora, que no van a querer tener hijos. Entonces, esos tutores, sus hijos, como yo sí siempre lo nombra, van a ser sus mascotas. Entonces, nosotros tenemos el reto de aliviar el dolor, mantener una vacunación y prevención de enfermedades virales para que no se enfermen y sobre todo siempre mantener una comunicación asertiva con el tutor. No deberíamos por qué tener miedo de mencionar que tal enfermedad puede ser mortal para el paciente, porque si uno pudiese salvarlos a todos, pues sería muy fácil, muy linda la carrera, pero lamentablemente, pues ya hay ocasiones donde la enfermedad o está muy avanzada o las condiciones ya sean económicas, estructurales o sociales no permitan poder brindarle una solución definitiva al tutor. Y eso se puede solucionar mediante una comunicación asertiva, dejándole claro todos los puntos a tener. Otro que podríamos tener en cuenta va a ser el crecimiento de Lima Metropolitana hacia arriba. Ya no se expande de costado, puro departamento, puro eh, área pequeña, hace que vamos a tener puro paciente pequeño. Entonces, el saber que esos pacientes van a ser los candidatos que van a encontrar casi siempre en sus consultorios, en la clínica, en el día a día. Y saber estudiarlos adecuadamente, porque dentro de la carrera van a identificar que, por ejemplo, el clásico boxer, paciente boxer que años atrás había muchos, estaba de moda. Hoy en día es difícil de verlo. ¿Y eso por qué? Porque con los pasos de los años se dieron cuenta que el boxer, cuando llega a una edad geriátrica, son pacientes que lamentablemente sufren mucho de cáncer. Entonces, cuando ahora lleguen en este futuro, puro paciente pequeñito, puro Shih Tzu, puro Maltés, puro Poodle Toy, saber identificar cuáles son las enfermedades más eh, comunes que pueden presentar, ya sea problemas cardíacos, dermatológicos, gastroentéricos, todo lo que puedan presentar. No digo que no dejen de estudiar pacientes grandes, pero probablemente esa va a ser la tendencia de Lima, al menos Lima metropolitana, desconozco otras ciudades, de que vamos a tener puro paciente pequeño o animales exóticos. Puedan tener conejitos, puedan tener cuyes, puedan tener agapornis. Hoy en día he visto geckos, he visto Hurones también. tarántulas, hurones, animalitos que ingresen en un departamento. Entonces, hay más especies que investigar y más enfermedades que investigar también. Ujú. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y hablemos también de lo satisfactorio. Estaba mencionando que es bonito ver a tu paciente que se va sano. Esto, ¿cuál es lo satisfactorio y lo complicado? Porque entiendo que también hay una parte complicada, ¿no? De tu carrera. La carrera, al menos de mi rubro, es muy lindo porque casi siempre yo veo pacientes enfermitos. Son pacientes que han sido atropellados, pacientes que se han comido un hueso, que se han comido lo que sea, que la uretra está obstruida, con cualquier enfermedad que pueda presentar. Entonces, esos pacientes casi siempre yo los veo con una mirada triste, con dolor. Y tanto mi trabajo como el trabajo del cirujano, porque no solamente yo lo hago, eh, nos da la posibilidad de ver cómo él va mejorando en los pasos de los días u horas simplemente, porque dentro de la anestesia realizamos el procedimiento anestésico acompañado de bloqueos anestésicos, que es lo que, por ejemplo,
el odontólogo te pone la boca al momento de realizar cualquier tipo de intervención. Estos bloqueos duran muchas horas. Terminado el procedimiento quirúrgico, libramos a un paciente del dolor por muchas horas y esa evolución, ver que comen, ver que mueven la cola, por más que tal vez no puedan pararse por un atropello, pero te mueven la colita, es gratificante. Y sobre todo, ver las caras del tutor que está agradecido realmente de corazón porque pues el trabajo ha sido el adecuado para su paciente y a veces vienen acompañados de los hijos, vienen acompañados a veces de la abuelita, que es el encargado, porque a veces son abuelitas que viven solo con el paciente, en este caso son sus únicos acompañantes, entonces esa gratificación es lindo, es poder ver apoyar a esos pacientes. Casi pocas veces me toca poder seguir todo el seguimiento, pero al menos las primeras 24 horas sí es lindo poder ver y dejarlo ya con el clínico la recuperación y que ellos puedan tener un caso clínico completo donde el paciente y el tutor están contentos y tranquilos. ¿Y lo complicado? Lo complicado a veces sería lidiar con estos mismos contextos cuando el tutor está nervioso, porque se entiende la situación, que pueda estar un poco exaltado, un poco nervioso, donde tal vez no entienda muy bien que el procedimiento puede tener riesgos, pero es necesario para las mascotas. Entonces, aquí, como lo hemos mencionado antes, la comunicación asertiva con el tutor ayuda mucho a dejar las cosas en claras. Y tú no tienes por qué caerle bien al tutor, tú tienes que hacer bien tu trabajo, es lo que importa, porque acá el tutor y tú son un medio para poder darle un beneficio al paciente, que es el quien se va a beneficiar de todo eso. El tutor probablemente es el que paga, pues sí, genial, se entiende el lado económico, pero el que para lo que tú has estudiado es netamente que tú libres de dolor, en este caso por mi área de anestesista, librar de dolor a los pacientes. Entonces, la comunicación entre el tutor y el médico en un contexto hostil siempre tiene que liderarse por una comunicación asertiva. Ujú. Ok, perfecto. Y ya estamos llegando a la parte final, mi Franco. ¿Algunas palabras que deseas decir a las personas que están viendo este video, que aún no se deciden de estudiar esta carrera, que sea un consejo general? ¿Qué les podrías decir? Si tienen pensado, y ya lo tienen pensado, bueno, entren, es una carrera muy linda. Yo entré curioso y terminé enamorado de la carrera, es algo muy lindo. Y si aún así tienes dudas, hoy en día existen, más allá, por ejemplo, de un video como este que van a poder encontrar en redes sociales, existen oportunidades le llaman un día como veterinario, creo que es. Por ejemplo, ciertas universidades lo ofrecen. Hasta donde yo estudié, en la Universidad Ricardo Palma, lo ofrecían. Me imagino que deben seguir ofreciéndolo, pero si tal vez te queda lejos la Universidad Ricardo Palma, pues tendrás tal vez por Lima Norte la Cayetano, también la sede Lima Norte de la Científica del Sur, por el lado de Lima Sur está, bueno, la Científica del Sur, tienes bueno, ahí iba a mencionar la famosa Alas Peruanas, pero lamentablemente ya no está presente, pero hoy en día sí hay muchos métodos de encontrar información para que te pueda dar y decidir si es que esta es la carrera que te va a gustar. Y si ingresas y los primeros años ves que no te está gustando, no lo dejes, inténtalo, porque realmente con el paso de los años, me pasó a mí, comencé a agarrarle un gusto inmenso a la carrera, es algo que hoy en día no lo veo como trabajo, lo veo como un hobby, me entretiene mucho, me divierte mucho el hacer y realizar anestesias en pacientes. Obvio, no lo dejo como un juego, pero me entretiene mucho, me gusta. Y compartir información a veces con colegas también es gratificante, porque lo que yo puedo realizar en un paciente, otro colega lo puede hacer diferente. Y ese debate, esa conversación es bonito. Genial. Muchas gracias por por tus palabras, por tu experiencia, por todo lo que nos has comentado. Creo que les va a servir mucho a las personas que están buscando información y aún no se deciden, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? De repente están sopesando dos carreras y una de ellas es esta, ¿no? Muchas gracias, Luis Franco, por la entrevista también y por haber Mm. aceptado. Sí, claro, no hay problema. Muchas